Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos, Javerim Bejaverot, Talmidim de Yeshua Shelat Torah, Shabbat Shalom a todos ustedes en esta tarde, que el Eterno nos permite estar convenidos para exaltar, magnificar y bendecir su nombre, Baruch Hashem. Bendecimos al Creador en esta tarde. Amén. Saludamos por allá a quienes se encuentran conectados, compartan esta transmisión. Apóyenos dando su me gusta, no porque queremos que nos den like, sino porque esto nos permite abrir más la señal para que otras personas puedan conectarse. Compartan por allá, Baruch Hashem. Bien, saludamos a Rodrigo Canseco Zamora, Yehudit Zúñiga, Maricela Cano, Noemí Hernández, Mónica Simja, Kiaso Boek, Arisbet García, Rubén Ortiz, Javera Isabel, Alicia Castro, Javera Leví Cortés, Sarita Badragel, Esmeralda Leopold, Rubí Céspedes, Leticia Camacho, Marisa Castro Zúñiga, Jesús Carlos Herrera Flores, Javera Victoria, Shabbat Shalom, Leví Zúñiga, Shabbat Shalom, por allá todos ustedes. Miriam Shelomá, Shabbat Shalom, saludamos a David Alcalde con toda su familia, Guadalupe Domínguez con su familia, José Luis Vázquez Mendoza, Armando Garces, si estuviera por allá conectado, a ver, Octavio Solís con su familia, por allá a todos, Javera Urbana Juchín, Javera Milja, a todos ahí quienes se encuentren conectados, amados, un fuerte abrazo a distancia en este día. Que el Eterno les esté bendiciendo, les conceda este Shabbat lleno de fortaleza, lleno de deleite y lleno de mucha alegría. Baruch Hashem. Bien, pues vamos a entrar a la derashá de esta tarde. Parece que tuvo Suriel allá un pequeño detalle al poner el título, puso tanque en vez de estanque. Y no es lo mismo estanque que tanque. ¿Ok? Ok, dice que es el corrector. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Ok, Baruch Hashem. Y bien, bendecimos al Eterno, amados Javerim Bejaverot. Y como les decía, bien, pues la enseñanza de esta tarde, como ustedes podrán ver, ¿verdad? Lleva por título El estanque de Betesda, Mikve judía, aguas milagrosas o mito popular o creencia del pueblo. Bien, Mikve judía, aguas milagrosas o mito popular. El estanque de Betesda. Y esta tarde vamos a aprender algunas cosas interesantes, ¿verdad? Algunas cosas interesantes a través de esta enseñanza que yo espero que sea de beneficio para todos, para ampliar nuestro conocimiento. Recuerde que debemos añadir a nuestra fe conocimiento y estamos, amados, en el camino de Teshuvá, en el camino de retorno, pero también de restauración, de restaurar las cosas como deben de ser, de restaurar el Shabbat, de restaurar las fiestas, de restaurar las costumbres bíblicas, pero también de restaurar las creencias, ¿sí? Porque hemos tenido muchas creencias que cuando éstas empiezan a investigar, a indagar con las escrituras, no han sido más que dogmas, creencias que vinieron como dogmas entre el pueblo creyente. Y bien, y hoy vamos a ver algo interesante, ¿sí? Acerca de el estanque en Betesda, estanque de Betesda, ¿verdad? Que como pues ya han visto, pongo tres cosas. Era una mikve judía, era una piscina de aguas milagrosas, una pila de aguas milagrosas, o simplemente es un mito popular. ¿Y por qué les digo mito popular? Porque
Me llamó la atención algo leyendo este pasaje, porque si ustedes se dieron cuenta, los que tienen la costumbre de leer las porciones de las escrituras que corresponden a esta semana, junto con la parashá, ¿verdad? La parashá, la porción de la Torah de la semana, la Haftará, la porción de los profetas de la semana que leemos los miércoles, y la Masorá Netzari, la enseñanza o tradición netzarita, ¿verdad? De los escritos de los emisarios que va con la parashá, y dentro de los escritos de esta semana de los emisarios estuvo Yohanan 5, Juan capítulo 5, donde está el caso del paralítico sanado en el estanque de Betesda. ¿Sí? Entonces vamos a ver con la ayuda del Eterno un poquito esto esta tarde. El Eterno, ¿verdad?, nos permite y que Él ayude a nuestro entendimiento. Decimos una bendición antes de comenzar a derashá, la enseñanza. Baruch Hashem, Baruch atah Adonai, bendito seas tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de la verdad y las buenas nuevas de salvación para tu pueblo Israel y para todos los pueblos por medio de tu Hijo, Yeshua, el Mesías, nuestro Rab. Bendito seas, Eterno, que nos ha dado las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Bien, para ello nos vamos, amados Javerim de Javerot, a Yohanan, Juan, capítulo 5, y voy a leer de una versión tradicional o conocida mejor como la Reina Valera. Juan capítulo 5. Y más adelante ustedes van a ver por qué comencé con esta versión. Juan capítulo 5. Shem. Según la traducción, según la versión Reina Valera. Ok. Y dice de la siguiente manera. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y uso estos nombres porque están en esta versión, estoy respetando el texto de esta versión. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Bueno, para pensar, en hebreo no es Betesda. Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Rabino, bueno, acá dice Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús, la versión dice así, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de Shabbat aquel día. Hasta allá. Hasta allá vamos a leer, porque no voy a entrar en el detalle el cuestionamiento de los fariseos.
Ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento judío. Es otra versión. Juan capítulo 5. Verso 1. Adelante. Después de esto hubo un festival en Judea y Yeshua subió a Jerusalén. Este es un testimonio claro de que Yeshua subía a las fiestas, a todas. Y si usted observa el verso 1, no dice qué festividad era. Por lo tanto, y al ausentar el nombre de la festividad, muchos han concluido que no era una festividad solemne. No era ni Pesach, ni Shavuot, ni Sukkot. Algunos opinan que probablemente era Purim. Pero bien, no es el tema tampoco. Hubo un festival en Judea y Yeshua subió a Jerusalén y una vez que estuvo ahí entró por la puerta de las ovejas, donde hay un estanque que se llama en arameo, dice acá, Beit Satá, donde había una multitud de inválidos, ciegos, cojos, lisiados. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Yeshua, viendo a este hombre y sabiendo que llevaba mucho tiempo allí, le dijo: ¿quieres ser sanado? El enfermo contestó: no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agitan las aguas. Y mientras estoy intentando llegar allí, alguien se me adelanta. Yeshua le dijo: levántate, toma tu esterilla y camina. El hombre fue sanado de inmediato, recogió su esterilla y caminó. Ese día era Shabbat. ¿Cuántos prestaron atención a la lectura de estos versos? Si prestaron atención, habrán notado que en ambas versiones hay una diferencia. Y si notaron la diferencia, ¿me puede decir alguien en YouTube o en Facebook cuál es? Voy a dar el tiempo. Participen, amados Caberín Bejaverón, allá en casita, todos ustedes que están allá. Leímos dos versiones diferentes. Versión Reina Valera, 1960, y el Nuevo Testamento judío. Leímos el capítulo 5 de Primera de Juan en ambas versiones. Aparentemente a la lectura parece que dice lo mismo, con algunas palabras más, palabras menos, como por ejemplo el Nuevo Testamento judío utiliza el nombre correcto del maestro, Yeshua, mientras que la Reina Valera utiliza el nombre transliterado como Jesús. El Nuevo Testamento judío menciona que es en arameo, Beit Satá, y el Nuevo Testamento, la Reina Valera dice que es en hebreo Betesda. Pero en toda la lectura, aparentemente igual, hay una diferencia. Si prestaron atención, ¿cuál fue esa diferencia? YouTube, Facebook, los que están conectados. Sabina Palma Cortés, Shabbat Shalom. Johan Adón, Shabbat Shalom. ¿Quieren que lo vuelva a leer? Juan 5:1, Reina Valera. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Juan 5:1, pero ahora voy a leer de Nueva Traducción Viviente. Ya no el Nuevo Testamento judío, sino Nueva Traducción Viviente. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días de festividad de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, maestro, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso. Nuevo Testamento judío. Después de esto hubo un festival en Judea. Yeshua subió a Jerusalén y una vez que estuvo allí, entró por la puerta de las ovejas, donde hay un estanque que se llama en arameo Beit Satá, donde había una multitud de inválidos, ciegos, cojos, lisiados. Había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Yeshua, viendo a este hombre y sabiendo que llevaba mucho tiempo ahí, le dijo: ¿quieres ser sanado? El enfermo contestó: no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agitan las aguas, y mientras estoy intentando llegar ahí, alguien se me adelanta. Yeshua le dijo: levántate, toma tu esterilla y camina. El hombre fue sanado de inmediato, recogió su esterilla y caminó. Ese día era Shabbat. Ya leí 3 versiones: Reina Valera, Nuevo Testamento judío y Nueva Traducción Viviente. Y aparentemente, amados, la lectura parece ser la misma. Palabras más, palabras menos. Bueno, por allá yo pregunté cuál. Sin embargo, hay una diferencia radical en el texto. Les pregunté cuál es. Algunos dicen que es la palabra Betesda. Bueno, aquí dice que es Betesda, aquí dice que es Betesda, aquí dice que es Beit Satá. Pero en este caso, ambas cosas, en este caso no es, la diferencia no es mucha en el texto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Unos dicen es que no era una festividad. Testimonio dice que era una fiesta cultural, no una festividad de las establecidas en Baikra. En eso estamos de acuerdo. No era una festividad, una de las fiestas de Adonai, sino una festividad cultural de Israel. Algunos dicen que era Purim, pero no es el tema aquí. Ok. Javier Leví Cortés ya encontró la diferencia. La Reina Valera, en el capítulo 5, verso 4, dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. La otra versión, Nuevo Testamento judío 5:4, dice:
5:7 aquí es. ¿Quieres ser sano? El enfermo contestó, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agitan las aguas. Y mientras estoy intentando llegar ahí, alguien se me adelanta. Pero si buscamos el verso 4, había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. El verso 4 no existe en esta versión, el que tiene la Reina Valera. Y entonces, el ángel, ¿de dónde sale en la Reina Valera? Si el Nuevo Testamento judío no dice tal cosa de un ángel agitando el agua. ¿Cuál nos dice la verdad? ¿Reina Valera o Nuevo Testamento judío? Cuando buscamos otro testigo, tenemos la Nueva Traducción Viviente. Y si ustedes oyeron la lectura de la Nueva Traducción Viviente, que es una versión académica, no una versión teológica, contiene la palabra del Eterno, pero también contiene la mentalidad, las creencias, las doctrinas de quienes la hicieron. Y en este caso, ¿sí? Aquí la Reina Valera sabemos que es una versión teológica. Nueva Traducción Viviente no tiene como segundo testimonio, no tiene tal cosa que un ángel moviera las aguas. Buscamos un tercer testigo. Versión Dios habla hoy. Toda cosa consta en boca de 2 o 3 testigos. Juan capítulo 5. Algún tiempo después los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Bet-Satá. Mire, acá tiene el mismo nombre que tiene el Nuevo Testamento judío. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, mutilados, echados en el suelo. Verso 3. Aparece entre paréntesis, verso 4, no existe. Verso 5. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo. Verso 4. Eso de que dice la Reina Valera, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Nuevo Testamento judío, Nueva Traducción Viviente, versión Dios habla hoy, no tienen por ninguna parte el verso 4 que se encuentra en la Reina Valera. Por lo tanto, mis amados Javerim Bejaverot, estamos frente a un mito que fue añadido al testimonio de las buenas nuevas. Fuerte, pero es la verdad. ¿Y de dónde viene esto de que un ángel descendía? Cuando se llegó a determinar el nivel de la credibilidad histórica del testimonio de Yohanan, o conocido como el Evangelio de Juan, la historia que finalizará con la sanación del paralítico es una de las unidades textuales más fascinantes del testimonio de Yohanan. Algunos no creían en la veracidad de este testimonio, no creían en la veracidad de lo que aquí escrito, hasta que un
arqueólogo conocido como el profesor Konrad algo así en inglés, organizó una expedición a causa de la restauración de la iglesia de Santa Ana y desenterró el área totalmente hasta el nivel romano, dejando al descubierto 2 estanques de gran tamaño con 5 pórticos y numerosos fragmentos de columnas y capiteles. Y sobre una pared había un fresco borroso de un dios agitando el agua. Un dios romano, no un ángel. Todos debemos recordar que Jerusalén hubo un momento en que fue tomado por el Imperio Romano. Se buscó helenizar al pueblo, apartarlo de la Torá, apartarlo de su Elohim, apartarlo del Shabbat, ¿sí? Todos debemos recordar esto. En Israel se establecieron templos a los dioses paganos. En Israel se establecieron, por ejemplo, Juegos Olímpicos. En fin, todos sabemos esto y lo recordamos de la historia de los macabeos, lo que nos recuerda la festividad de Hanukkah. Entonces, dentro de esta imposición de dioses que se quiso hacer al pueblo judío, existió la imposición de un dios llamado Esculapius. Y resulta que este estanque fue dedicado por los romanos a este dios y como aguas milagrosas. Y esto está interesante, porque Yeshua, nuestro maestro, en otras ocasiones a los enfermos los mandó a bañarse en el río. Incluso les mandó a bañarse, creo que si no mal recuerdo, hubo uno que fue sanado que los mandó a lavarse en el estanque de Siloé. Pero aquí ni siquiera mandó al que él estaba sanando a remojarse en las aguas. Por lo tanto, cuando entramos en este contexto histórico, nos podemos dar cuenta que es muy posible que este hombre, este paralítico de Betesda, fuera un judío asimilado, un judío helenista que todavía creía que esas aguas eran milagrosas. Nos damos cuenta, amados, hay varias cosas aquí interesantes. Y bien, ambos estanques mencionados en el testimonio de Yohanan, el estanque de Betesda en Juan 5:2 y el de Siloé en Juan 9:7, fueron identificados por este arqueólogo que les mencionaba yo antes de que yo continúe. Paso a decirles eso. El estanque que se menciona en este capítulo, en ese descubrimiento arqueológico, resultó ser de 5 columnas, como se describe en el testimonio de Yohanan. Ahora, para los días de Yeshua, cuando ya el pueblo judío había tomado de nuevo este lugar, ¿sí?
para los días de Yeshua, cuando ya el pueblo había tomado este lugar, llamándolo Betesda, el estanque de Betesda, que traducido al español es Casa de la Misericordia, este estanque se utilizaba para lavar a las ovejas que iban a ser sacrificadas en el Bet Hamikdash, en el templo. Entonces, también había dentro del pueblo la idea de cierta santidad de estas aguas. Mas, sin embargo, vemos que el maestro no le presta ningún tipo de importancia a las aguas de este lugar, ni como aguas purificadoras, ni como aguas milagrosas, ni como aguas sagradas. E interesante lo que vemos acá. Es posible que el estanque de Betesda fuese para facilitar las purificaciones con agua en algún ritual judío. Es posible que eso hubiera sucedido. O mikveh, asociado con el templo de Jerusalén. Pero como yo les mencioné hace rato, hay evidencias de que este estanque era utilizado como un estanque milagroso, y hay buenos motivos para creer que esta creencia aún permeaba en muchos judíos helenistas. Y esta parte del estanque, o esta parte donde se encuentra el estanque, fue una parte dedicada al dios grecorromano de la salud y el bienestar llamado Esculapios, el cual fue bien extendido por los dominios del Imperio Romano. Habían más de 400 esclepiones. Y estos lugares funcionaban como centros de salud y dispensadores de la gracia y misericordia del Dios hacia los que estaban necesitados. Ahora, esto nos hace pensar por un momento. Si esto es correcto, y viendo que la Reina Valera dice algo que otras versiones no dicen, y que el escritor añadió intentando explicar, puede que cambie nuestra percepción de la historia descrita aquí. Como puedes ver, Reina Valera, Nuevo Testamento Judío, Nueva Traducción Viviente, dejan claro y dan el mismo testimonio que ciegos, cojos y paralíticos estaban ahí. Mas no dice si eran judíos o no eran judíos. En el caso del paralítico podemos definir que era judío porque más adelante, cuando él está cargando su camilla, los líderes judíos lo cuestionan sobre lo que él está haciendo. Entonces ninguna autoridad hubieran tenido sobre él si él no fuera judío. Pero es muy probable que muchos de los que estaban ahí no estuviesen esperando a que el Dios de Israel les sanase, sino más bien esperando la gracia sanadora de Esculapios. Entonces aquí hay que reconstruir algo. ¿Esto da por nulo el testimonio del maestro? No, porque otras versiones nos dejan claro que tal mito del ángel no es correcto. Pero me llama la atención, ¿sabe qué? Que versiones que se dicen restauradas, como la Kadosh israelita y la Torah viviente, siguen transmitiendo la mentira del ángel.
del ángel moviendo las aguas, cuando no era un ángel, era la creencia de que un Dios movía esas aguas y esas aguas se volvían sanadoras y milagrosas. El autor de la Reina Valera recogió esa historia, la cristianizó como Roma hizo con muchas otras cosas y convirtió a ese Dios en un ángel de Adonai que supuestamente viene a mover las aguas. Tenemos evidencia en la historia de que es posible que en ese lugar se tuviera esta creencia. Sí. En el siglo II de la era cristiana, el apologista Justiniano Mártir menciona de obsesiones populares con Esculapios entre sus contemporáneos, diciendo: cuando el diablo trajo a Esculapios como resucitador de los muertos y sanador de todas las enfermedades, ¿no debería decir que en este tema igualmente él ha imitado las profecías sobre Cristo? Justiniano Mártir, diálogo con Trifones, el judío, 69. En una declaración atribuida al siglo II del sabio judío Rabí Akiva, leemos lo siguiente. Una vez Akiva se le pidió que explicara por qué las personas afligidas por enfermedades algunas veces regresan sanas después de una peregrinación al santuario de un ídolo cuyas aguas sanan en un estanque, aunque sea seguro que no tiene poder alguno. Talmud de Babilonia, Abodá Zará, 55a. El estanque de Betesda, como ahora podemos ver, o el estanque de las aguas de Esculapios, era probablemente una parte helenística de Jerusalén, junto con varios otros proyectos como el Teatro Romano, el Complejo Deportivo Romano, los baños romanos, la fortaleza romana Antonia, cerca del estanque. Es probable referirse a tal helenización de Jerusalén que los devotos qumranitas fueron autores del comentario del profeta Nahum, que escribió: ¿dónde está el león sin dientes, la cueva de sus cachorros? Nahum 2:12b. La interpretación de esto se refiere a Jerusalén, que había sido transformado en habitáculo de los gentiles malvados. Rollo 4 Cupé Na. En este caso, el estanque de Betesda y sus supuestas aguas milagrosas no tienen nada que ver con una mikvé judía. Se pudo haber utilizado para una mikvé judía posteriormente, pero las aguas milagrosas que la Reina Valera, la versión Kadosh israelita, la versión Torah viviente continúan presentando, no tienen nada que ver con el testimonio verdadero y real de los discípulos acerca de la sanación del paralítico que estaba ahí en el estanque. Y que probablemente tenía esa creencia. En este caso, el estanque de Betesda no tiene nada que ver con un lugar judío en los días de Yeshua. Aclaro, no tiene nada que ver con un lugar judío o sagrado de importancia religiosa judía en los días de Yeshua. Por el contrario, con las instalaciones asociadas al griego Esculapios. Es muy importante señalar que en esta particular sanación, Yeshua no manda a lavarse en el estanque, mientras que directamente envía al ciego a lavarse en el estanque de Siloé.
de acuerdo al testimonio de Juan 9, 6 al 7. Parece, por lo tanto, que mientras que el estanque de Betesda fue un lugar en los días de Yeshua pagano, mitológico, el que sí estaba conectado con el Bet Hamikdash era el estanque de Siloé. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Mientras que esta expresión, algunas Biblias la tienen entre paréntesis, no está incluido en los originales y más fiables manuscritos de que se disponen hoy en día. Por lo tanto, esto no debe ser tratado como algo real, verdadero y auténtico. Y lamentablemente que versiones que se dicen restauradas acaban enviando a toda una generación de lectores en una dirección errónea de interpretación, perdiendo el verdadero punto de vista. Esto nos deja ver claro que las versiones bíblicas, muchas veces, algunas de ellas, han sido manipuladas, han cristianizado ideas paganas. Y lamentable que versiones que se dicen restauradas las continúen. Interesante esto. En el Codex Besae no aparece. En la tradición alejandrina no aparece. Escritos más antiguos. El verso 4 no existe. Por lo tanto, la creencia del ángel moviendo el agua es un mito. El estanque de Betesda para los días de Yeshua no era una mikvé judía, sino un lugar de adoración pagana, que posteriormente, claro, fue utilizado para lavar las ovejas que iban a ser sacrificadas en el Bet Hamikdash. Entonces nos estamos encontrando con paganismo en la versión Reina Valera, con paganismo en la versión Kadosh israelita mesiánica, con paganismo en la Torá viviente, en la versión Torá viviente. Esto nos muestra que no porque se maquillen de hebreas son realmente auténticas. Yo siempre les he dicho, tengan todas las versiones posibles, todas. Vean qué dice una versión, vea qué dice otra, analice una, analice otra. Y ni qué decir las versiones yahwistas, preservan la misma mentira, el mismo mito pagano de un ángel, que no es más que un Dios que fue cristianizado, moviendo aguas milagrosas. La gente se creía todos estos mitos. Para lo que hoy estoy presentándoles a ustedes, tengo varias bibliografías y fuentes y las quiero mencionar. Academia EU, de Excavation at Bethesda, en inglés, disculpen si no lo pronuncio bien. El Instituto de Estudios Bíblicos de Israel también lo confirma.
¿Cuántas ideas paganas fueron cristianizadas y se nos metieron a la cabeza y las creímos y las predicamos y las enseñamos como verdades irrefutables? Pero bendito sea Hashem. Hoy está cayendo un becerro de oro más. El mito del ángel. Y como dice la Javera Leví Cortés, Reina Valera metió al ángel y nos mintió. Sin embargo, la historia es real, porque otras versiones lo confirman. Y hay muchas cosas bonitas que aprender de esta historia del paralítico de Bethesda. Y habiendo aclarado lo que ya tenía yo que aclarar, o que quería comentarles a ustedes, ahora paso a la parte de enseñanza. Y para terminar, de lo que tiene esta porción para nosotros. El verso 3 nos dice que yacía una multitud de enfermos de toda clase, incluyendo paralíticos. Nos podemos imaginar el lugar saturado de gente, los pórticos llenos, y seguramente muchos de los allí establecidos estaban a la intemperie. ¿Será posible que esta gente estuviera esperando un milagro del Dios de Israel en unas supuestas aguas sanadoras? O la gente con la que se encontró Yeshua ahí, no todos eran judíos. Habían algunos que se habían creído el cuento, como nos lo creímos nosotros. Había un hombre allí que hacía 38 años estaba enfermo. Estamos hablando prácticamente de la mitad de una vida, enfermo, no paralítico, simplemente enfermo, dice. Y mire lo que nos muestra esta bonita historia, en la cual se encuentra entre los personajes nuestro maestro. Este hombre es paralítico. Pero el verso 5 dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No dice que estaba paralítico, dice que estaba enfermo. ¿Sabías tú que la parálisis espiritual, física, matrimonial, emocional, enferma? Que no necesitas estar paralítico de los pies para estar enfermo, que el simple hecho de estar detenido en una situación es como si tuvieras una parálisis física que te está enfermando. Pleitos matrimoniales, estás en esa situación paralizado, no sales de ahí, estás enfermo. Mal carácter, estás paralizado en esa situación, no puedes cambiar, no puedes transformar tu carácter, estás enfermo, porque déjeme decirle algo. Cuando el maestro le pregunta, ¿quieres ser sano? Es posible que el propio hombre haya informado a Yeshua de su situación, o que alguien le hubiera contado mientras el maestro se paseaba por el lugar, viendo lo que está pasando ahí. Llama la atención que el interés de Yeshua por este caso le hiciese ignorar los ciegos y paralíticos que habían ahí. Nótese que el maestro no sanó a nadie más que a ese judío. Y recuerde que Yeshua vino
por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esto me lleva a mí a concluir que todos los que estaban allí no estaban esperando el milagro de un ángel moviendo el agua, sino tragándose el cuento popular de que el dios Esculapius venía y movía las aguas y las aguas se movían milagrosas y sanadoras. Entonces esto me lleva a mí a pensar que la gran mayoría de los que estaban ahí eran paganos, que estaban en un sitio, en ese instante, en los días de Yeshua, en un sitio con una idea pagana. Porque Yeshua no sana a nadie de ahí, más, en otros casos también lo hizo, ¿verdad? Y no precisamente eran paganos, también eran judíos. Pero no sana a nadie de ahí, más que a este hombre, a quien cuando los líderes judíos lo ven cargando su camilla, le dicen, no te es lícito. Entonces hubo autoridad de ellos sobre él, lo cual me lleva a mí a concluir que él era un hombre judío, pero posiblemente una oveja perdida que necesitaba recuperar su creencia en el Elohim verdadero y no en creencias paganas. 38 años. Este hombre no estaba enfermo, no era para. Otra conclusión, déjeme, le comento algo que yo pude apreciar. Es que es muy posible, porque no dice que estuviera paralítico, dice que estaba enfermo. Es muy posible que este hombre llegó ahí buscando una sanidad, quizás con movilidad, pero la fue perdiendo con el paso del tiempo. Está solo por 38 años, dependiendo de la caridad pública. Él menciona en el verso 7 su profunda soledad. Note, maestro, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite en el agua. ¿No tienes? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde están sus hijos, sobrinos? Él está completamente solo. ¿Qué hizo para que su familia y amigos lo abandonaran? ¿Hubo alguna tragedia familiar que lo dejó completamente solo? ¿Era Betesda el único lugar donde podía tener un hogar? Nos puede pasar a nosotros. La soledad puede llevarnos a una profunda depresión que al acentuarse hace que perdamos nuestra autoestima y el interés por la vida. Dejamos de arreglarnos e incluso puede presentarse inapetencia y un fuerte deseo de dormir y no despertar más. La ausencia de actividad física es un síntoma también presente, y la ausencia de actividad física también puede ser llamada una forma de parálisis. Cuando dejamos de ser gente activa, cuando queremos depender de otros, pero no hacer lo nuestro. Queremos depender de las oraciones de los demás, pero no hacer lo nuestro, lo que nos toca. Queremos depender de la ayuda de los demás, pero no hacer lo nuestro que nos toca. Las consecuencias psicosomáticas luego de 38 años de reclusión física pasiva llevan a una falta de capacidad de movilización que puede ser parcial o completa. Entonces, amados, no dejemos que situaciones de la vida nos paralicen y nos lleven a falta de capacidad pensante, a movernos, a actuar, a estar activos. En el caso de este hombre es interesante notar que él dice, entre tanto que yo voy, es decir, se mueve lentamente o penosamente. Entre tanto que yo voy, o sea,
Es tanta su parálisis que él se mueve lentamente y no puede llegar a donde él cree que va a ser sanado. Por eso Yeshua pregunta algo que parece fuera de lugar ante las circunstancias que ve. ¿Quieres o no quieres ser sanado? Cuando el hombre le dice quiero ser sanado, se inicia el proceso de sanidad. Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo quiero ser sanado, pero ahí estás acostado en la misma parálisis espiritual, en la misma parálisis matrimonial, en la misma parálisis emocional. Ahí estás. ¿Quieres ser sanado? Levántate. Levántate, toma tu lecho y anda. Muévete, papá. No te quedes ahí en esa situación que te tiene paralizado, sin actividad. Levántate, toma tu lecho y anda. Esta misma frase Yeshua usó en casos similares. En Mateo 9:6, Marcos 2:11 y Lucas 5:24. Pero en las tres agregó, y vete a tu casa. Ahora, aquí no lo hizo así con este hombre. Lo cual nos permite pensar que él algo tenía que hacer antes de volver a su casa con su familia. Dice el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. La palabra sano, sanidad, refuah shelema, sanidad completa, también debe entenderse como ser hecho completo. La persona es completa, no está quebrada, no está a medias. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. La salud se define como bienestar integral. Y si definimos la palabra bienestar, no es otra cosa que estar bien consigo mismo, estar bien con tu familia, estar bien con la comunidad, estar bien con tu entorno social y estar bien con la naturaleza que te rodea. Pero a este hombre no lo mandaron a su casa. Este hombre, note lo que dice aquí la abuelita, ser sano completamente, estar completo, hecho completo, primeramente y antes que todo es arreglar las cosas con el Eterno. Nótese que versos más adelante, al poco rato, Yeshua lo encuentra en el templo. El que quiere ser sano completamente, el que quiere estar hecho completo consigo mismo, con su matrimonio, con su familia, con su comunidad, con su entorno social y con la naturaleza que le rodea, primero tiene que estar a cuentas con el Eterno. Primero tiene que estar bien con papá. El maestro le dice, mira, has sido sanado, no peques más, no transgredas Torah, allá está. Este hombre posiblemente se había apartado de la Torah y por eso había caído en creencias paganas. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. No sabemos cuál haya sido el pecado de este hombre.
Pero podemos pensar lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura alude a un abandono deliberado de Hashem con sus necesarias consecuencias, entre ellas la contaminación y subsecuente pérdida de las relaciones con la comunidad más inmediata nuestra, en este caso la fe. Es posible que luego del templo, luego de haber este hombre restaurado su comunión con el Eterno y de la exhortación del Maestro, ahora sí este hombre se haya abierto el espacio para la reconciliación familiar, para estar bien consigo mismo, con su familia, con su comunidad de fe, con su entorno social y con la naturaleza que le rodeaba. Interesante lo que en estos versos podemos ver. Otra enseñanza más que nos deja esta parte. Y ya con esto termino. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, todo lo que hemos visto en esta lectura, verdadero, lo real, lo que nos enseña, podemos ver un significado profundo en este pasaje. Yohanan, al testimoniar esto, está contrastando la aplicación caprichosa como una lotería del poder curativo del estanque con el encuentro amoroso y personal que este enfermo tuvo con el Mesías, el verdadero médico que venía en representación del Eterno. ¿En qué confiamos nuestra sanidad? ¿En supersticiones? Es que no puedo dormir de noche. Dicen que se sube el muerto, es un demonio. ¿Dónde lees eso en la Torá? Supersticiones. Médicamente ya está comprobado que eso se le llama parálisis del sueño. Cuando no despiertas completamente, tu cuerpo acciona, pero tu cerebro todavía está durmiendo. Y muchas de estas creencias supersticiosas siguen habiendo en grupos de raíces hebreas y movimiento mesiánico. Supersticiones, aguas curativas. No algo real, no algo verdadero, algo creencias, mitos. Como aquel que muchos todavía siendo creyentes tienen, no pases bajo la escalera, es de mala suerte. El gato negro se le atravesó, oh, mala suerte. Ponte un hilo rojo en tu mano, recita el Salmo 91, haz ayuno y oración. Mitos, supersticiones. Por las noches me jalan la pata, amárratela para que no te la jalen entonces. Podemos ver cómo el maestro contrasta, las supersticiones, los mitos con la verdadera fe. Toma tu lecho y anda. Creo que hemos aprendido
bastante esta noche. Baruch Hashem. Ok, ahí hay un comentario de alguien que aparece con el nombre Panchito. Dice que los Pasuk 3, 4 y 7 no existen. Sí, algo así observé, pero yo quise enfatizar el 4. 4. Y bien, yo espero que hayamos aprendido, añadiendo a nuestra fe conocimiento, pero también añadiendo a nuestra fe virtud, a través de lo que este pasaje nos enseña para nuestro aprendizaje. Y bueno, mis amados, que la paz y la bendición del Eterno sean con todos y cada uno de ustedes. Si el Eterno permite, por la mañana, a las 10 de la mañana, hora México, estaremos con ustedes exaltando y bendiciendo al Eterno. Por allá está el Haber Daniel Salva Jorqui, un estudiante y expositor de la Torá muy bueno. Yo les invito a que visiten sus notas que él hace, porque están muy interesantes. Algunas notas que yo he tomado de él y las he compartido también en nuestros grupos, ¿sí? Y Baruch Hashem, amados, qué bueno que por ahí estamos todos construyendo Shalom. Bien, pues bendiciones del Eterno a todos ustedes, que sigan pasando un bendecido Shabbat y que tengan una hermosa y bendecida cena familiar de Shabbat. Si el Eterno permite, ya les dije, ¿verdad? Por la mañana, 10 de la mañana, hora México, nos vemos para el servicio de Shaharit, de Shabbat, la lectura de la Torá y el comentario de la parashá de esta semana. Baruch Hashem, Leitraot, hasta luego, Laila Tov, buenas noches.